Ese nombre no está en los libros, no está en los templos. Fue arrancador, pero quedó en un solo lugar, en la inscripción fragmentada del anillo que llevaba Tutankamón en su mano izquierda. 3 símbolos. El que despierta dentro de la carne del sol. Tutankamón no fue rey. Fue el contenedor biológico de ese pulso. El sarcófago no está diseñado para preservar un cuerpo muerto. Está diseñado para mantener una célula viva, porque el tejido desarrolló por sí mismo una red de impulsos eléctricos organizada. No tenía cerebro, solo sangre y luz. Eso fue hace 11 meses, y desde entonces todos los datos sobre Tuta RU4 han desaparecido. Pero la sangre sigue circulando, sigue dividiéndose, y ahora lo hace dentro de nosotros. Las frecuencias que reactivan el código de Tutankamón están en cantos antiguos, en tambores, en el sonido de nuestras ciudades. No era arte, era ingeniería genética emocional. Estamos activando algo que no comprendemos, algo que llevaba dormido más de 3 milenios y que al despertar no reconocerá nuestro lenguaje, nuestras leyes, ni nuestras religiones. Solo recordará una cosa, su nombre, y lo dirá desde dentro de nosotros. Tutankamón no gobernó, fue gobernado. Era una cápsula, un recipiente, una vitrina viva para algo más antiguo que Egipto mismo. Los textos del templo de Karnak mencionan un niño de médula blanca, traído desde el oeste en una urna sellada. No lo llamaban rey, lo llamaban Mek-Aten, el que sostiene el día con su aliento. Y aliento no es una metáfora, porque cuando los sacerdotes abrían su cámara funeraria una vez al año, el aire interior estaba cargado de ozono, como si algo respirara allí, como si no hubiera muerto. La cámara de Tutankamón estaba sellada con una mezcla de cal y resina solar, una sustancia que se solidifica solo bajo una frecuencia lumínica específica. Esa frecuencia fue replicada por error en 2010 durante una restauración. Los restauradores reportaron lo mismo: olor metálico, presión en los oídos y una sombra sobre la pared que no correspondía a ningún cuerpo físico presente. Después de ese incidente, el Ministerio de Antigüedades cambió el protocolo de acceso a la tumba y el análisis genético fue paralizado. Pero el informe RA33TUT siguió filtrándose. Una frase aparece en múltiples correos cruzados entre laboratorios suizos y una entidad anónima en Roma. El elemento 4 no está en los genes, está en la intención del gen. Eso no es ciencia, es liturgia genética. Y esa liturgia tiene un patrón. Siempre que aparece el cuarto elemento en una muestra, desaparece alguien involucrado en su estudio. ¿Qué es ese cuarto elemento? No es proteína, no es lípido, no es ARN. Es una forma de conciencia líquida que reacciona a la observación. Sí, la muestra cambiaba su configuración estructural si alguien la miraba directamente. Esto fue comprobado en 2 ocasiones. La tercera terminó con la pérdida de visión de uno de los investigadores, y en cada fragmento de código había una secuencia que se repite: AGH-RA33. Esa misma secuencia aparece en un papiro hallado en 1899 en la región de Amarna. Traducción: los que llevan el sol en la médula no morirán por la lanza, ni por la edad, ni por el olvido. ¿Y si Tutankamón no fue enterrado para ser recordado, sino para ser protegido? ¿Y si el sarcófago no es tumba, sino cápsula de cuarentena? Pasaron más de 3000 años. Y la secuencia sigue activa. La célula sigue dividiéndose, sigue regenerando. Y lo más inquietante, al inyectar un fragmento del elemento 4 en embriones animales, estos desarrollaron ojos humanos, negros, sin iris, como los descritos en las figuras del templo de Luxor que no tienen nombre. ¿Quién fue realmente Tutankamón? En 2023, un doctor argentino con acceso parcial al archivo RA33TUT
fue invitado a una conferencia privada en Salamanca. Tema oficial: ética genética. Tema real: viabilidad de replicación del elemento 4 en tejidos humanos vivos. La reunión nunca fue registrada, pero uno de los asistentes, un catedrático español con acceso a las notas, envió una única frase a su colega antes de desaparecer: ya no necesitamos dioses, podemos construirlos. A partir de esa noche, el archivo REA 33 TUT fue renombrado internamente como el Proyecto Osiris. Las implicaciones eran claras. El cuarto elemento no era un simple marcador genético, era un vector de reescritura, una clave para insertar en el cuerpo humano instrucciones que no responden a la evolución, sino al diseño. Y el diseño tiene un propósito: permanencia. Durante siglos, los alquimistas buscaron el elixir de la inmortalidad. Pero nadie pensó que el elixir estuviera en la sangre de un niño faraón que nunca creció. Un niño cuya biología no se degradó con el tiempo, sino que se adaptó a él. La evidencia más directa apareció en una carta clasificada del Vaticano, fechada en 1971. La firmó un tal Monsuito de S. y contenía esta línea: lo que se encontró en Egipto no debe replicarse. Pertenece a los que vinieron antes, y no todos sobrevivieron. ¿Quiénes eran los que vinieron antes? En los textos antiguos de Biblos y Ugarit aparecen menciones a los Shemshu-Hor, seguidores de Horus, seres que no nacían, sino que eran despertados en carne ya formada. La leyenda dice que uno de ellos fue sepultado vivo para evitar que el cuarto aliento se esparciera. La tumba fue sellada con símbolos de advertencia, no de adoración. ¿Es esa tumba la de Tutankamón? Y si es así, ¿quién decidió reabrirla en 1922? Howard Carter reportó una anomalía el primer día de excavación. Una vibración sutil, como de maquinaria interna, cuando tocaron la losa principal. Él lo describió como el susurro de una respiración muy antigua. No lo volvió a mencionar nunca más. Pero su diario fue encontrado en 2006 con una página arrancada. En ella, según testigos, escribió: si lo que vi es real, no fue enterrado, fue contenido. ¿Qué estaba conteniendo? Egipto. En marzo de 2024, un grupo de arqueólogos independientes obtuvo acceso restringido a las cámaras secundarias del Valle de los Reyes, gracias a una brecha legal en los contratos de exclusividad del Consejo Supremo de Antigüedades. Durante 19 minutos, las cámaras no estuvieron monitoreadas por ninguna autoridad oficial. Ese lapso bastó para captar lo que no debía ser visto: un fragmento de resina extraído de una grieta en la base del sarcófago de Tutankamón fue expuesto a espectroscopia infrarroja. Resultado: emisión espontánea de microimpulsos eléctricos. No es normal. Las sustancias fosilizadas no emiten pulsos, no reaccionan, no se defienden, pero esta sí. Durante 1.4 segundos, el escáner fue desactivado por una subida de voltaje que no pudo ser replicada artificialmente. Lo que los dispositivos captaron fue una secuencia pulsátil, no aleatoria, no natural, sino idéntica al patrón de ondas cerebrales humanas en fase REM, como si la sustancia soñara, como si tuviera memoria, como si guardara una consciencia latente. Esa muestra fue enviada a un laboratorio en Cádiz. El correo electrónico de confirmación fue recibido, pero el laboratorio fue clausurado por reformas estructurales 48 horas después, y los 2 técnicos a cargo renunciaron y abandonaron el país sin aviso. Desde entonces, los foros genéticos en la Dark Web han comenzado a hablar de un código llamado Tuta R4. Dicen que es capaz de activar genes dormidos. Dicen que quienes lo reciben tienen sueños con ojos dorados y lenguas que brillan. Dicen que una vez activado,
El portador no siente miedo, ni dolor, ni hambre. Solo una cosa, sed, pero no de agua, sino de memoria ancestral, de retorno, como si algo antiguo, sellado, preparado, reclamara su lugar a través del cuerpo humano. Y lo más inquietante es esto. El mismo código Tuta R4 aparece en una muestra genética recogida en Perú, en una tumba preincaica, y en otra, en Anatolia, dentro de una urna datada del 9050 a.C. 3 continentes, 3 culturas sin contacto entre sí, un mismo código. Eso no es evolución, eso es distribución. Y si el código estaba en todas partes, ¿quién lo sembró? En 1967, un antropólogo español, Rafael Gimeno Esquivel, publicó un breve artículo en una revista universitaria que pasó desapercibido durante décadas. Título: La médula del Sol. Convergencias en rituales funerarios del Nilo y el Titicaca. El artículo comparaba prácticas funerarias egipcias y andinas, pero al final incluía una nota en cursiva: la célula que no muere ya ha sido vista por otros. No es de aquí, y aún late en cuerpos sellados. Nadie entendió a qué se refería, hasta que en 2025 ese artículo fue citado en un documento interno de un consorcio privado llamado Aurora Prime, con sede en Berlín, dedicado a la biología cuántica aplicada. Ese documento, filtrado por una fuente anónima, proponía una hipótesis: si el cuarto elemento está activo, la muerte es una elección, no una consecuencia, una elección. Y aquí es donde la verdad se vuelve insoportable. El elemento 4 no es una mutación, es una inserción deliberada, un injerto externo que aparece solo en ciertas líneas genéticas de la realeza más antigua. No está en los campesinos, no está en los soldados, está en los linajes que se decían descendientes de dioses solares. Está en faraones y en ciertas casas reales europeas. Sí, en pruebas de sangre de la familia Habsburgo se detectaron trazas de una estructura similar al Tuta R4, y eso implica una realidad brutal. Alguien ha estado preservando esa genética durante milenios. Alguien ha evitado que desaparezca, y alguien la está despertando ahora, porque en 2022, un niño nacido en Galicia, sin vínculo alguno con Egipto, presentó una anomalía genética idéntica a la muestra REA33-TUT. El hospital lo registró como error. La familia fue reubicada y el expediente clínico fue bloqueado. ¿Casualidad? No. Vector, Tutankamón no fue un rey. Fue un banco genético, un archivo vivo de algo que ahora regresa. El niño faraón no murió, solo esperó. La verdadera historia de Egipto no está escrita en piedra, está codificada en la sangre. Y la sangre de Tutankamón no fue la de un humano, fue un mapa, un protocolo biológico de activación. Y ese protocolo está diseñado para reescribirse, para saltar entre generaciones, hasta encontrar el cuerpo adecuado. En los textos apócrifos del libro de los muertos, los que no se muestran al público, hay una frase inquietante: la semilla de Ra duerme en los huesos del elegido. No lo llamen hombre, no lo entierren, que su médula no se enfríe. Durante siglos, esta frase fue considerada simbólica, un ritual poético. Pero si tomamos en cuenta el análisis de la médula ósea de Tutankamón, la frase cobra un nuevo significado. No era poesía, era una advertencia. El sarcófago no está diseñado para preservar un cuerpo muerto. Está diseñado para mantener una célula viva, y eso fue exactamente lo que hizo. Porque lo más perturbador fue lo que ocurrió en 2024, cuando un grupo secreto de bioingenieros logró recrear la secuencia Tuta R4 en un entorno aislado. Inocularon el código en un conjunto de tejidos sintéticos cultivados en laboratorio. Esperaban observar reacciones básicas. Obtuvieron otra cosa. El tejido desarrolló por sí mismo una red de impulsos eléctricos organizada.
no caótica, no aleatoria, una red funcional, equivalente al 12% de la actividad cerebral humana, pero sin cerebro, solo con sangre y luz. El informe final fue cerrado con una frase escrita a mano, fuera del protocolo. Ya no está dormido. Eso fue hace 11 meses. Y desde entonces, los datos sobre Tuta R4 han desaparecido sistemáticamente de todos los servidores abiertos. Cualquier intento de hablar públicamente sobre el tema lleva a consecuencias. Cancelaciones, desapariciones, silencio. Pero la sangre sigue circulando, sigue dividiéndose, y ahora lo hace dentro de nosotros. Porque el cuarto elemento no se transmite por herencia, se activa por resonancia. ¿Escuchaste eso? No es metáfora, es literal. Las frecuencias que reactivan el código de Tutankamón se encuentran en ciertas combinaciones musicales, en cantos antiguos, en ecos de templos y también en los latidos humanos sincronizados bajo estados de trance. Por eso los antiguos usaban tambores, por eso danzaban. No era arte, era ingeniería genética emocional. Y ahora, en pleno siglo XXI, sin saberlo, replicamos esas frecuencias en música electrónica, en sonidos binaurales, en ambientes de meditación. Estamos activando algo que no comprendemos, algo que llevaba dormido más de 3 milenios y que al despertar no reconocerá nuestro lenguaje, nuestras leyes, ni nuestras religiones. Solo recordará una cosa, su nombre. Ese nombre no está en los libros, no está en los templos. Fue arrancado, pero quedó en un solo lugar, en la inscripción fragmentada del anillo que llevaba Tutankamón en su mano izquierda, ahora bajo custodia no pública del Museo del Cairo. Una inscripción de solo 3 símbolos. Traducción aproximada: el que despierta dentro de la carne del sol. Este símbolo no representa a un dios, representa un estado, un modo de existencia, un ciclo de activación, porque según ciertos textos sumerios destruidos por el fuego en 2003, hay un término prohibido, Nim-Shu-Tur, el receptor del pulso dorado. Ese término aparece solo en contextos de interrupción de especie, no evolución, reemplazo. Tutankamón no fue rey, fue el contenedor biológico de ese pulso. Y si su código se está replicando ahora, si ya hay nacimientos con trazas activas del Tuta R4, entonces no estamos frente a un misterio arqueológico, estamos frente al retorno de una especie dominante, una especie que no necesita armas, porque su arma es el cuerpo humano, el lenguaje humano, la música humana y la fe humana, porque todas las religiones antiguas hablaban de un retorno, pero nunca dijeron quién regresaba. El cuarto elemento no es la vida eterna, es la reescritura de lo que somos, y ya ha empezado. Si nacen niños que no sienten miedo, si tienen recuerdos que no vivieron, si lloran con los ojos cerrados pero sonríen cuando hay eclipses, obsérvalos, no les enseñes tu idioma, ellos ya tienen el suyo, no les reces, ellos no responden a oraciones, y nunca los llames niños, porque en sus venas late el corazón de una conciencia que recuerda cómo era el mundo, antes del mundo. Ese fue Tutankamón. Eso es Tutankamón. Y no está muerto, está entre nosotros.